Gisela, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí. ¿Cómo está ¿Cómo Gisela? vamos? Qué bien, gusto de verdad tenerte aquí con nosotros para poder hablar de un Muchas tema gracias. importante. Y voy a empezar de una con la cuestión. ¿Por qué es importante, Gisela, llevar a juicio político a Diana Salazar? Bienvenida. Gracias por el espacio, un gusto y a los tiempos que nos vemos. Días movidos, si me permites hacer un contexto, Sí, días por movidos favor. en la Asamblea, varias leyes aprobadas, ayer una nueva ley aprobada, que, bueno, eran leyes, digamos, pendientes del periodo pasado, pero que en todo caso se han ido trabajando a paso acelerado, lo cual es importante para destrabar todos los proyectos de ley pendientes. De hecho, hoy la Comisión de Justicia va a conocer la decisión del CAL de unificar varias reformas al Código Penal, Bien. porque es quizás uno de los códigos con más reformatorias y temas pendientes. Entonces es importante utilizar los métodos que nos permite la ley para no hacer el tratamiento uno por uno, sino hacer una especie de tratamiento en bloque e ir ganando tiempo. Perfecto. Y eso es bien necesario para agilitar las cosas. Entonces, digamos, la Asamblea en términos legislativos sigue avanzando y eso es importante también que el país conozca a través de este espacio para que no crean lo que los medios tradicionales nos dicen, que únicamente nos enfrascamos en juicios políticos. No es así. La Asamblea tiene 15 comisiones, además de comisiones ocasionales, y todas las comisiones están trabajando, están moviéndose, y pues los resultados son esos, ¿no? Que las Perfecto. leyes llegan al Pleno y se van aprobando. Pero Eso por un lado. Gisela, Por otro lado, antes de continuar, solamente quiero hacer un comentario acerca de lo que mencionas. Y es que, bueno, la percepción en sí es al final del camino percepción. Porque si usted recuerda, Gisela, el presidente Lazo elimina a la Asamblea precisamente por el cuento este de que la Asamblea trababa su trabajo. Resultó que nunca después de eso, en 6 meses, Lazo hizo nada. Y lo irónico es que básicamente, al menos, usted me va a corregir, Gisela, al menos la RC creo que se regresa enterita y creo que con más todavía asambleístas. O sea, se desmonta un poco el tema este de que los asambleístas son tales y cuales y la gente no quiere a la asamblea. No, resulta que la asamblea regresa incluso con la RC con más asambleístas. sí, digamos, algunos asambleístas que estaban segundos o terceros por el método no lograron, digamos, ingresar porque con el otro método, por ejemplo, en mi Uh. distrito que éramos tres, entrábamos dos, en los distritos, en el distrito de Quito que entraron dos, entraban tres y peleando un cuarto, es decir, había otra composición y eso era importante decirlo, pero en más, regresamos después de haber hecho una campaña donde podíamos salir a la calle, ver a la gente a los ojos y decirle, de nosotros no faltó. Porque nosotros llegamos con un plan de trabajo, Claro. presentamos un plan de trabajo y de hecho el que presentamos ahora para este tramo de periodo legislativo viene de la mano con una depuración de lo que hicimos en el periodo anterior. Por lo tanto, fuimos, digamos, evaluando ese sentido y era importante también que se entienda que la Asamblea no soluciona los problemas del país. ¿Qué más quisiera yo que proponer una Claro. ley que ejecute presupuestos en educación No se o que puede. ejecute presupuestos en la salud? O sea, ¿qué más quisiera yo que eso pase? Pero eso no va a pasar, lamentablemente, porque tengo las competencias muy definidas y muy marcadas. Entonces, lo que me corresponde a mí es, en materia de leyes, ser no solo eficiente en la producción, sino estar pendiente de lo que puedo aportar, particularmente en mi gestión, por ejemplo, en el anterior periodo, luego de la evaluación que hacíamos con el equipo y del informe que fue levantado porque el partido nos evaluó en nuestro trabajo, solo de mi despacho habíamos observado alrededor de 71 proyectos de ley de diferente índole. Es decir, no solo es hacer leyes, sino también apoyar el tratamiento de las que están en curso. Y la Entonces, el fiscalización. trabajo legislativo a ratos puede sentirse medio distante de la gente porque no es una obra. Pues. Ahorita de fondo se escucha una maquinaria porque está trabajando en la calle de abajo, que están acabando la tubería y, digamos, arreglando la calle. Eso hace el alcalde y se siente la obra tangible, ¿no es Claro, cierto? Y claro, está es bien. cierto. Yo Es hago cierto. leyes, mis compañeros y yo hacemos leyes. Y esas leyes no son pues un adoquinado, pero al final Claro. de cuentas son una hoja de ruta, como en el caso del económico urgente, para que el presidente tome decisiones y avance, ¿no? Vamos a eso porque también me parece interesante. Pero entonces, por el tema de Salazar, me gustaría ir por ahí. Maritza, ¿cómo votará? Dice la ley. Ya le preguntan sobre la ley económica urgente y cómo van a votar, ya mismo. Pero quiero ir Sí, sí, con, sí. antes de avanzar con eso, con el tema de Diana Salazar. ¿Por qué es importante el juicio y si es que habrá la viabilidad? Nos pegamos un chasco con el tema de Alvite, tristemente salvado, ¿no?
Y salvado en parte por el desconocimiento parlamentario de los nuevos legisladores, y lo he dicho de frente con ellos, por lo tanto insisto en esto, porque no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero sí es algo necesario saberlo, revisarlo, leerlo, releerlo, averiguar y empaparse, porque de esto depende varias de las acciones que tomamos en la Asamblea, primero, y luego por un desfase o la decisión deliberada. Yo quiero creer que no es la decisión deliberada del presidente de la Asamblea de dilatar el proceso en contra de Diana Salazar. Quiero creer que no, digo, porque al menos puedo reconocer que en este tiempo Henry Kromfle ha actuado administrativamente bien, las comisiones de alguna forma se van conformando, es decir, no podría decir que es algo o que le está haciendo mal, ¿no? Pero quiero creer, digo, porque creo siempre en la buena fe de la gente, que no fue una decisión deliberada de su parte, pero retrasó la información. Hago un contexto para lo de Santos Alvite y aterrizo a la fiscal, si me lo permites. Claro que Este sí. primer contexto tiene que ver con que una vez instalada la Asamblea el 17 de noviembre, el 19 de noviembre instalamos las comisiones. Y en esa fecha, las comisiones se instalan y se autoconvocan y deciden presidencias y vicepresidencias. Y una vez designada Pamela Aguirre como presidenta de fiscalización, con oficio que ahora es público, envía el requerimiento de información de los juicios pendientes al presidente de la Asamblea. Lo cierto, y lo que poco se ha hablado, a pesar de que Kromfle ya lo dijo en un video a nivel nacional, el señor presidente de la Asamblea, había falta de archivos y documentación. Ok. Nuestras comisiones no estaban documentadas como correspondía y la comisión de fiscalización mucho menos. De hecho, habían expedientes digitales, pero no expedientes físicos, había dudas sobre expedientes posiblemente mutilados en otras comisiones, en fin, una serie de cosas que preocupan en lo administrativo, pero que afortunadamente tienen respaldos digitales. Pero una de las cosas que siempre ha hecho la Asamblea, desde que al menos yo estoy en la Asamblea, te hablo del 2014, es archivar en físico también los procesos, porque Claro. es justamente el archivo biblioteca de la Asamblea, ¿no? Entonces ahí nos quedaba una preocupación. Y de este oficio no se respondió más que se busque en archivo biblioteca, en efecto. Y en archivo biblioteca no había expedientes completos. El procedimiento parlamentario y el debido derecho a la defensa le exige a la Comisión de Fiscalización que una vez reciba la información notifique a denunciante y denunciado, a denunciante para que sostenga la denuncia y a denunciado para que se defienda. Eso es el debido proceso. ¿Cómo notifico al denunciante si no hay denunciantes porque no se religieron? Claro. Y sin expediente, ¿cómo notifico al denunciado para que se defienda? Esa era, digamos, la traba en ese momento. Ya. Los expedientes, en teoría, fueron apareciendo posteriormente hasta que justo el día que se trataba el tema de Santos Alvite, en la mañana notifican sobre los expedientes a la Comisión de Fiscalización. Pero ya la comisión había sido convocada porque corrían los plazos para calificar Por o supuesto, conocer eso dijo. Santos Alvite, digamos, Zapata después y la fiscal después, en orden de llegada. ¿Por qué se cruzan las cosas? Porque el CAL, a diferencia de los otros expedientes, en el caso de Santos, sí lo notificó como corresponde. Es decir, el CAL califica el juicio, notifica a la presidenta, manda el expediente, la presidenta con esto convoca a la mesa y pone en conocimiento. Pero eso es el debido proceso, sin los otros expedientes que hacía. Además, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que las comisiones tienen que ser convocadas con 24 horas de anticipación. Si Ya. estaba convocada la sesión de lunes a las 2 de la tarde, me invento, y recibo los expedientes a las 8 de la mañana, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde no hay pues 24 horas. Y al día siguiente teníamos pleno, y la ley Ok. también nos dice que las comisiones y el pleno no sesionan a la vez. Por lo tanto, quedaba la convocatoria para el día de hoy. Pero lo que había que hacer, como correspondía, era avanzar con el juicio Santos. Claro. Porque esto no retrasaba lo otro, sino simplemente ponía y cumplía los tiempos y los plazos legislativos. Pero lo que hacen es ni siquiera quedarse a votar en contra, porque en todo caso yo les puedo entender que para ellos sí sea buen ministro. Lo que hacen es levantarse e irse. Eso es irresponsable con el país. Es irresponsable. Si nuestro trabajo es ir y estar ahí. En todo caso no estoy de acuerdo, voto en contra, pero de frente digo las cosas. No me levanto y me salgo. Pues. Y Eso no fueron está los bien. asambleístas, Gisela, de ADN, PCC, que más o menos Actuemos. actuemos. Actuemos, que es parte de la bancada de ADN. Sí. Y para entender un poco, porque imagínate, Gisela, que sabemos ahora que va a aumentarse 1 hora más a 2 horas el corte de energía. O sea, la situación no es sencilla, pero No. vemos que parece que la cosa no la están tomando como grave. Y me gustaría ir conversando contigo sobre esta sensación, incluso desde el propio presidente de la República, cuando no se le ve como esa preocupación del país.
y obviamente que el castigo tenía que llegar por parte de la Asamblea políticamente, porque no es que, Sí. bueno, obviamente Fiscalía, Contraloría tendrá que hacer su trabajo, pero al menos el castigo político, Gisela, era para este señor que incluso dijo que ni siquiera leyó los términos. Nosotros como bancada no descartamos llevar adelante un proceso. Ok, Tenemos una reunión de bancada todas las semanas y ahí tomaremos las decisiones y una vez que las tomemos las anunciaremos, pero a mí me parece que lo responsable es que más allá que demore, avancemos en ese proceso. está bien. Porque si algo hizo bien también la Comisión de Fiscalización es empezar un proceso paralelo únicamente al sector eléctrico. Ah, Y qué allí bueno. es que el señor va y dice que no leyó contratos, que no sabe a cuánto compró la energía, que no sabe nada, ¿no? Nada sabe, no tiene idea de nada. Pobrecito. Entonces, hago este contexto sobre Santos y regreso al juicio presentado por nosotros, primero porque en la misma sesión del CAL se calificó el juicio en contra de Santos, en contra de Zapata y en contra de la fiscal. Los Yeah. tres en la misma sesión del CAL. Pero no van a ser notificados, digamos, o no van a ser conocidos por la comisión todos a la vez, porque la ley dice que se tratan en orden de presentación. Ahora que ya se tienen los expedientes de los juicios anteriores, entiendo que la comisión ha sido convocada el día de hoy para conocer esos expedientes y cómo ir evacuando esos procesos, porque no hay denunciantes y los denunciantes no se reeligieron. Y esa es una Ok. de quizás de las falencias aquí. Hay un antecedente, sí, sobre la designación por parte del Pleno de quien sustencie el proceso. Pero Ya. eso ya va a depender de la decisión que tome la comisión el día de hoy. Yo no soy parte de la comisión, pero es una de las alternativas. Pero digamos, Entonces, Gisela, que por ejemplo para avanzar con el tema de Diana, digamos que la comisión puede tomar en una sola sesión y barajar, por decirle, 2 o 3 que estén adelante, chaca, 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 y pum, ir con Diana, ¿o no? no, Ok. porque los juicios se presentan en orden de llegada. Entonces, están pendientes del anterior periodo, en contra del CNE, Ya. en contra del Consejo de la Judicatura, 2 en contra del exministro de Transportes, Darío Herrera, y 1 en contra de Esteban Bernal. Y quedaba también otro adicional que presentaron en su momento 3 legisladores en contra de Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores en el marco del femicidio de María Belén Bernal. Ya. Pero de este proceso, uno de los involucrados ya fue censurado. Entonces, Carrillo. también allí la comisión tendrá que decidir en derecho cómo actuar, ¿no es cierto? Supongamos que de estos procesos de los que he hecho mención, evaluando después que ya han sido asambleístas, no han sido asambleístas, en fin, todo lo que tiene que venir de la mano del análisis jurídico, quedan 2. O pongamos un ejemplo puntual, ya quedan 2. Tienen que ser tratados de estos 2 primeros o estos 3 primeros o los que queden, más los presentados en este periodo. Yo no le veo forma de revertir lo de Santos Alvite, entonces tendré que entrar en tratamiento Zapata y después el tema y el juicio presentado por nosotros a Diana Salazar. Es decir, que cada proceso lleva más o menos 33, 35, 40 días. Digo más o menos, depende, porque por ejemplo, si el denunciante pide incluir prueba nueva, tiene un periodo de tiempo para hacerlo. Si decide incluir nuevos testimonios, tiene un tiempo para hacerlo. No depende ya de cómo lleve cada sustanciador el proceso. Y lo que sí es cierto es que la comisión, una vez tiene el informe para juicio o archivo del juicio, puede empezar a tratar el siguiente tema independientemente de que el Pleno ya conozca el informe o no, porque hasta ahí llegó su parte, su trabajo. Ok. Entonces estamos hablando de un mes, 15 días para cada uno de los juicios. Eso por un lado. Vamos al juicio en contra de la fiscal. Para hacer otro contexto, me gusta mucho hacer contextos para que se entienda que no hay incoherencia en las acciones. Nosotros cuestionamos desde la designación del transitorio en 2018 hasta lo que el transitorio significó en adelante en las autoridades de control, ¿no es cierto? Y cuestionamos en ese momento, por ejemplo, la calificación de su examen que fue 10 sobre 20. Y lo hicimos porque estábamos en un momento muy álgido, no solo en temas políticos, sino veíamos, o al menos analizábamos, que el abandono que venía de parte del gobierno en el marco de la seguridad nos iba a pasar las lamentables consecuencias que estamos viviendo el día de hoy y que se estaban tomando decisiones políticas en cargos que son netamente técnicos y que requerían otro tipo de perfil, ¿no es cierto? Y lo que nos ha dado el tiempo es la razón y no es algo que nos enorgullezca. Porque alertar los problemas no es pues, motivo de enorgullecerse, sino resultado de la experiencia de haber sido gobierno, nada más. Y en ese contexto ya cuestionábamos las acciones desde ese entonces. En ese momento, la bancada de ese momento sufrió la traición de Moreno, de 75 quedaron en 29, y hubo una serie de cosas, los compañeros perseguidos, exiliados, en fin, detenidos y todo lo demás. Teníamos que dividir nuestro tiempo como equipos, entre defender a nuestros compañeros y entre nuestros compañeros que estaban detenidos. O sea, no había otra cosa que hacer porque se nos desmoronaba todo. ¿Ya? La siguiente asamblea viene y empieza procesos de fiscalización, ¿no es cierto? Y seguíamos cuestionando cosas, pedidos de información, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dejamos siempre clara es que no hay funcionarios intocables, ninguno. Ok.
Ninguno. Y por eso es que nosotros como bancada del anterior periodo, por ejemplo, llevamos adelante el juicio del Consejo de la Judicatura que no logró los votos, no porque estaba mal hecho, sino por un tema de movimientos políticos, ¿no es cierto? Dentro de la Asamblea. Y entonces no hay funcionarios intocables. En este periodo lo dijimos también, que incluso la presentación del juicio político no ponía ni condicionaba el acuerdo de instalación de la Asamblea. No lo hacía y no lo hizo. La Asamblea se instaló con base en ese acuerdo y ya las bancadas han dejado sus posturas, pero nosotros lo que hacemos es seguir con lo que coherentemente hemos venido defendiendo, no de ayer, no de hace una semana, desde antes, desde el 2018. Y además, dejarle clara a la ciudadanía que en el momento en el que nos toque sustanciar y el momento en que toque votar sobre el escenario que hubieran los votos, no es pues que al día siguiente, vía resolución firmada por mí como denunciante, pongo fiscal, pues. No. O el correísmo decide que cualquiera de nosotros va de fiscal, pues no es así. Hay un subrogante que asumiría el tiempo que le corresponda. Y ese subrogante también fue puesto por el transitorio. No es pues que nosotros al día siguiente yo me siento de fiscal y despacho todo, anulo sentencias y me voy a mi casa. Así no funciona. Es lo como que tratan de hacer creer, ¿no? Por supuesto, pero hay un orden constituido. Y estamos justamente de acuerdo en que ningún tipo de impunidad está bien. Por eso es que entre las causales, entre las motivaciones, perdón, de la causal, porque es una causal, incumplimiento de funciones, varias motivaciones. Está justamente el incumplimiento en casos que nos están costando no solo dolorosas pérdidas económicas, porque el país está en un hilo, en un limbo económico muy preocupante, sino fundamentalmente nos está costando lo que el día de hoy vivimos incluso en el marco de la inseguridad. Casos como el caso Encuentro o el León de Troya o el Gran Padrino, que tienen vínculos con mafias, digamos, a nivel nacional, hay que darles pues el peso también en el tema de la inseguridad. Y del otro lado, hay algo que está pasando también en el ejercicio de los fiscales y jueces, y es que están atendiendo desprotegidos, y eso tampoco está bien. Y eso le corresponde, procesar, tramitar a las cabezas de las funciones. En algo yo les puedo reconocer, y eso lo he dicho públicamente, y es que han sufrido recortes presupuestarios, sí. Claro. Han sufrido recortes presupuestarios y puede dar fe el propio Consejo de la Judicatura anterior que yo pedí una comparecencia en la Comisión de Transparencia en ese momento porque habían jueces denunciando que tienen condiciones inhumanas para trabajar. Totalmente. Yo llevé ese tema a fiscalización y cuando evaluamos el presupuesto del Estado les recortaban presupuesto. ¿Cómo pues mantienes físicamente tu infraestructura si no tienes plata? En eso yo les puedo dar la razón porque está fuera de sus manos, ¿no es cierto? Pero en más, lo que ha estado en sus competencias, que es investigar, avanzar los procesos, sin discrecionalidad, e incluso aquellos que tienen fuero de corte, investigarse como corresponde, no ha sucedido. Y todos somos aquí responsables de lo que estamos viviendo. No es que solo el presidente, no es que solo la asamblea, no es que... No. Lazo tiene la mayor parte de culpa, por supuesto, porque siendo presidente no hizo nada, no ejecutó, puso ministros que no leen contratos, etcétera. Y en la seguridad ni se diga. Pero en este punto, donde la crisis es tan profunda, todas las instituciones del Estado, sin excepción, todas, la Asamblea legislando y fiscalizando, el Ejecutivo gobernando el país, administrando, el control social participando con la gente, electoral llevando adelante bien las elecciones, y también el sistema de justicia. Pero resulta que al día de hoy, el sistema de justicia es uno de los peores puntuados. Y no lo dice la Revolución Ciudadana, lo dicen estudios internacionales. Y algo pasa cuando cae el cabecilla de una banda, es decir, la policía logra el operativo, lo detiene, ¿no es cierto? Llega a manos de la justicia y no hay cómo hacer nada porque el fiscal no acusó. Algo está pasando, pues. Y si algo está pasando y el problema viene desde la cabeza, hay que fiscalizar y saber qué está pasando. Y eso es importante de parte de la Asamblea, siempre les explico a la gente, porque si no, terminan las autoridades haciendo lo que les da la gana. Y usted decía, Gisela, sobre el tema de que no hay ninguna autoridad intocable, y me parece interesante porque resulta que cuando ustedes salen, o sea, solitos pueden llevar a cabo, creo que solitos alcanzaron las firmas para impulsarlo, porque ustedes son, si no me equivoco, 52 asambleístas. Entonces, ¿pero qué pasa con las declaraciones, Gisela, de un presidente que desde ya te dice, sí, en contra de la impunidad, pero a Diana no me la tocas? Dice Noboa, queremos luchar contra la impunidad, pero a Diana no me la tocas. ¿Por qué? ¿Qué corona tiene la fiscal, Gisela? Es uno uno de los debates que deberíamos hacerlo no solo en el país, sino en el concierto regional. Porque una de las cosas que, por ejemplo, pasa, y yo tomo de ahí las palabras de Argentina, es que el partido judicial es parte de los procesos políticos. Y el partido judicial, en gran medida, está siempre liderado por las cabezas de las fiscalías. Y en Colombia es una muestra de eso. El fiscal no tiene nada que ver con el gobierno, se ha mostrado abiertamente en contra del gobierno de Petro, agilita las investigaciones en contra del hijo de Petro, pero de los casos de Uribe y compañía ni una palabra, ¿no? Y en Argentina lo propio.
Los casos de Macri y compañía, que vienen desde la dictadura militar, ni una letra. Delitos de lesa humanidad, desapariciones y demás, ni una letra. Pero los casos en contra de Cristina, ágiles, rápidos, eficientes. Eso es el lawfare. Es decir, los fiscales aquí no solo que toman un rol en el sistema de justicia, sino que están tomando un rol en la política desde la presencia del lawfare en nuestros países. Entonces han dejado de ser las autoridades que toman decisiones por fuera de la política para meterse en la política. Pero mientras esto pasa, sus roles cotidianos están abandonados. Por ejemplo, pongo un ejemplo que no está dentro del juicio político, pero lo dejo para el análisis. En el anterior periodo, cuando me principalizo y trabajo de cerca con víctimas de femicidios y demás, hago una pregunta, un proceso de fiscalización, y le pido que me remitan cuáles son los requisitos para ser fiscal especialista en género, por poner un ejemplo, ¿ya? Y ese fiscal especialista en género me dice que no tiene requisitos, que tiene que demostrar que tiene ganas de ser fiscal, que debe ser abogado y que debe cumplir con el formato para hacerlo, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué pasa cuando recae en manos de ese fiscal que tuvo ganas de ser fiscal, pero no tiene formación, no sabe cómo tratar a una víctima? Claro. Escalo más allá de la pregunta y resulta que los requisitos venían de la mano del Consejo de la Judicatura. Este lanzarse la pelotita tiene que acabarse de una buena vez. Si hay un problema, solucionen. No digan, no es culpa mía, es culpa del de acá, culpa del de acá, culpa del de acá. Lo mismo en los casos que tienen que ver con temas políticos. Cuando pasó el tema de octubre del 2019, a la prefecta de Pichincha la apresaron por un tuit. Sí, totalmente. La apresaron por un tuit. 72 días. Acá habían declaraciones de vínculos de exministros, del cuñado, de una trama completa alrededor del gran padrino, y hasta ahora estamos esperando que alguien responda. Hasta el día de hoy. INA Papers lo denunciamos siendo oposición al gobierno de Moreno, y lo trataron 2 años después de Moreno fuera del gobierno. Claro, cuando se fue. Pero si la misma agilidad que hay en contra de la Revolución Ciudadana, por poner un ejemplo estoy diciendo, no estoy diciendo que ese es el motivo del juicio, ¿no? Hay una postura política y corresponde un control político. No hay funcionarios intocables, por mucho que intocables que se crean. Y las funciones se acaban. También la asamblea se acaba. Yo al próximo año voy a dejar de ser asambleísta, pero al menos podré decir que cumplí con mi trabajo y que lo estoy haciendo no desde la venganza, no desde la persecución. Yo no tengo ningún tipo de animadversión en contra de la señora fiscal, no la conozco en el plano personal, ella tampoco me conoce a mí. Somos 2 funcionarias, ella con un rango, yo con el mío, haciendo nuestro trabajo. Totalmente. Y cuando nos encontremos en la comisión, desde el respeto que merece este proceso, haremos nuestra parte. Ella se defenderá, yo daré mis argumentos, y lo que sí le invito a la asamblea, a las diferentes bancadas, más allá de que ya han agarrado postura, sin que el caso ni siquiera empiece, es a debatir. Eso es triste. Yo estoy segura que si te digo, Nelson, sabes que ábrenos un espacio porque un asambleísta del PSC tiene una información y yo tengo otra. Y que me parece que es importante que el país conozca que en mi causal él tiene una información, en mi motivación él tiene una información, yo tengo otra, y públicamente hagamos un debate. No me vas a decir que no, pues. No. Porque de eso se trata. No de esconderse detrás del cargo para decir no puedo, no vengo, no estoy de acuerdo. Debatamos públicamente desde las diferencias también. Eso es hacer nueva política y el nuevo Ecuador. Claro. No repetir las mismas prácticas con otro nombre. Y como decía también quienes sostienen, igual como usted, Gisela, que al final del camino no es que ya se va la señora del puesto, sino es un proceso donde se va a precisamente cuestionar, debatir, y no hay que tener miedo si es que se cree que se ha hecho bien las cosas. Yéndonos un poquito sobre el tema del proyecto de ley, ¿cómo van a votar? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué de bueno hay? ¿Qué expectativas tienen? Sé que hay una reformulación sobre el tema de los impuestos que por debajito querían no pagarse, pero parece ser que ya se arregló eso. A ver, de las propuestas que presentamos como Revolución Ciudadana, se han acogido del 100%, se han acogido al menos el 85%, que tiene que ver primero con la remisión de los intereses o la condonación de los intereses a créditos educativos. Fue una propuesta de campaña de Luisa González, fue una propuesta nuestra de campaña y se ha logrado incluir en este proyecto de ley económico urgente. Luego hemos logrado desterrar por completo de la ley el marco normativo especial para régimen laboral en zonas francas. Eso abría la posibilidad a retrocesos laborales que no los íbamos a permitir, y eso no está en la ley como se aprobó en el informe para primer debate. Y entre otras cosas se han logrado ir haciendo ajustes alrededor justamente de cargas impositivas, tributarias y demás. Hemos planteado que se considere, por ejemplo, la reestructuración
de los créditos hipotecarios del Banco del IES. ¿Por qué? Porque hay quienes no es que no pagan porque no quieren pagar, sino porque no tienen las condiciones. Pero eso está limitado a que no pueden hacer refinanciamientos en función de los pagos que puedan hacer mensualmente. Entonces, hay una cartera vencida importante y un límite para refinanciar, ¿no? Eso puede ser motivo seguramente de otra ley económica urgente, pero al menos lo hemos dejado sobre el debate. Y en el tema de la remisión tributaria, hay que recordar que cuando fuimos gobierno, nosotros planteamos una remisión tributaria en el marco de un terremoto, ¿no? Y nuestra condicionante en la remisión tributaria era que los deudores reconozcan que lo son y que sea una única vez y una única ventaja. Es decir, que agilitemos la economía, la movamos porque habíamos sufrido un terremoto, pero los deudores tenían que reconocer que lo son, porque ahí marcaba entonces que efectivamente no estaban pagándole al Estado y que sea una sola vez. ¿Puede entenderse entonces bajo ese criterio que en este contexto de crisis se toma una decisión de ese tipo? Sí, pero resulta que ya hizo remisión Moreno y que ya hizo remisión Lasso. ¿Y quiénes se beneficiaron? Sus cercanos. ¿Qué corresponde entonces ahora? Ok, ¿quiere hacer una remisión? Se entiende, porque la crisis es profunda. Pero que no se beneficie nadie hasta tercer o cuarto grado de consanguinidad y afinidad, ni del presidente de la República, ni de la vicepresidenta de la República, ni de los ministros de Estado, ni de ningún legislador. Es decir, que no haya un conflicto de intereses en la toma de decisiones. Okay. Entiendo que hay un compromiso de parte de la presidenta de la mesa para incluir eso en la ley. Supuestamente. Entiendo que eso lo ha dicho. Hemos avanzado en los tiempos para el primer debate, pero estaremos expectantes que esto se entienda y se incluya para el segundo debate. El mismo presidente ha dicho eso y le estamos tomando la palabra. En su mensaje junto con su ministro de Finanzas dice, tenemos que sumar el hombro, incluidos los que más tienen. Ok, que los que más tienen no se beneficien de una remisión tributaria, mucho menos si tienen cercanías con el presidente y su círculo cercano, ¿no es cierto? Porque se entiende que hay un problema de crisis profundo y que corresponde que todos nos sumemos. Qué bien. Gisela, no me quiero ir sin tener tus expresiones sobre las declaraciones del ministro de Salud, porque ustedes son la principal, yo les digo a la gente lo importante que es la asamblea, porque la gente, usted sabe, ¿no? Y usted lo decía, Gisela, dice, no, son distantes, ¿verdad? No siento, pero realmente sí, es importante cuando vemos estos escenarios de un ministro que sale diciendo que no ha hecho el curso de compra pública, que lo mandó a hacer, que es una pérdida de tiempo y que empezará a sacar, eliminar y expulsar a médicos extranjeros porque los dueños de los hospitales tendrán que ser los médicos nacionales. Me gustaría su impresión y si esto va a calar en la asamblea. Yo particularmente le dije en el noticiero ayer al presidente, debería sacarlo, es motivo suficiente para decir, váyase a la casa, porque resulta, Gisela, que una de las principales cosas que tiene que hacer un ministro es comprar medicina. Así es. Y además abastecer en un momento de desabastecimiento crónico, ¿no? Me preocupa otra vez que el tiempo de alguna forma nos va dando la razón, pero queda claro que no había equipo. Se han ido llenando carteras de Estado conforme pasan los días, con perfiles que van apareciendo que alguien dice, que alguien recomienda, que alguien reconoce. Y me parece que eso es muy delicado. No puedo decir lo propio, por ejemplo, de gobierno. La ministra de Gobierno de alguna forma está dando pasos. He escuchado que va en materia de seguridad a hacer cosas, digamos, tiene un poco más de claridad, ¿no es cierto? Le he escuchado también a la ministra de Energía, que tiene claro el problema, que tiene claro que hay una grave crisis, que no puede mentirle al país y decirle no va a haber apagones, sino que va a haber una hora más, que está buscando la forma de subsanar. Ok, están haciéndolo bien, al menos hasta el momento, ¿no es cierto? Pero si viene un ministro de una cartera no solo que mueve recursos, sino que además es de las pocas carteras de Estado que no se les puede recortar presupuesto. Ni salud, ni educación, no se les puede topar el presupuesto. Y para que ese presupuesto se ejecute, requieren de personal capacitado. Pero ¿qué es lo que está pasando el día de hoy, Nelson? Las enfermeras en los hospitales públicos están siendo puestas como administradoras de contrato, caso que para ellas no es su obligación. Así es, eso no y está bien. al día de hoy hay enfermeras en este país glosadas por la Contraloría, porque no tienen pues el conocimiento. Yo no tengo idea de la compra pública, no me voy a meter a algo que no sé, pues. Por supuesto. Y la principal forma de corrupción es hacer algo aceptar algo para lo que no estoy lista. Puede ser seguramente un excelente médico, seguramente sí, pero si es un mal administrador no va a funcionar como ministro, pues. Así de claro. Y ningún funcionario público, sea de la línea política que sea, puede promover desde su cargo xenofobia y cualquier tipo de discriminación. Claro. Ninguno. Eso no está bien. A los profesionales evalúenlo por cómo atienden. Yo puedo dar fe porque a mi padre lo atendió un médico cubano hace unos años, que son excelentes profesionales.
y que ha tenido médicos ecuatorianos que son excelentes Por profesionales. supuesto. No importa su nacionalidad. Por Si supuesto. son buenos en lo que hacen, perfecto. ¿Qué tiene que hacer el ministerio? Sentarse con Cenecid, porque en este país es carísimo ser especialista Eso médico. le decía yo ayer a la gente. Eso tienen que hacer, para que no haya falta de especialistas y tengamos que traerlos de otro lado. Pero en este país una especialidad médica cuesta hasta $36,000, $40,000 en Dios el mejor de santo. los casos. Y los especialistas que se están formando no tienen sueldo. Van a trabajar a los hospitales a hacer sus prácticas, pero nadie les paga un centavo. ¿Cómo se endeudan? Pagan la deuda y se especializan. Optan por salir del país. Ya hay decenas de médicos en Argentina, en Rusia, en México, porque tienen mucho mejores condiciones para educarse. Si hacen falta especialistas y tenemos que buscar médicos extranjeros, siéntese con Cenecid, vea qué está pasando con la oferta académica, vea cuáles son las condiciones de sus médicos de formación y haga algo. Esa es la respuesta. No ser xenófobo y ser racista y discriminatorio. Además que tengo entendido, según lo que pude averiguar, hay un déficit de médicos que bien podrían contratarse, médicos nacionales, si no lo hacen. Y el tema de las especialidades, que es una realidad que hay un déficit, obviamente, por lo que decía Gisela. Gisela Garzón. En campaña lo planteamos, ¿no? Contratar Claro. a los médicos despedidos en pandemia. Ese podría ser un primer paso importante, de paso que sacamos a tantos jóvenes del desempleo, pero porque en su mayoría son médicos generales que atendieron en pandemia, ¿no es cierto? Médicos recién graduados. Y en adelante entender que la crisis de salud no se saca adelante con discursos desenfocados y fuera de tono, sino tomando decisiones, por ejemplo, una declaratoria de emergencia o cualquier otro escenario para que las cosas avancen. Totalmente. Gracias, Gisela, por estar con Gracias nosotros. a ti. Interesantísimo, y pues veamos qué pasa en la asamblea. Sus palabras para despedirnos. No, gracias por el espacio, siempre es un gusto y pues acá estaremos informándoles cómo avanzan las cosas en las próximas semanas. Que así sea. Chao, chao, Gisela. Gracias. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Gisela Garzón en esta entrevista. Bastante interesante porque yo lo dije ayer. Estamos bien con el audio. Hola, hola, hola. Alguien me decía, Nelson, no puede ser. Este es un error. Y lo comprendo al doctor que me escribió ayer, que no es posible que a los médicos los pongan a hacer cosas administrativas, como a las enfermeras. Pero ahí está mal la administración. Yo me refería al ministro. Porque si hay médicos que quieren ser administradores también, y está muy bien, y se preparan, y se educan. Pero no puede ser que un ministro diga de buenas a primeras, no tengo conocimiento de la compra pública, vea usted qué puede hacer.